Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Disputa familiar de carácter religioso habría motivado un ataque armado dentro de una iglesia evangélica en Misco, que cobró la vida de una mujer y su hija de 8 años de edad. El arzobispo metropolitano Oscar Julio Bian Morales expresa su apoyo a las manifestaciones contra la corrupción y exhorta a los guatemaltecos a continuar con las protestas. Miles de personas acuden a mitin político del partido Todos en Ciudad Quetzal. El objetivo era presenciar al binomio presidencial y al expresidente Alfonso Portillo. La histórica iglesia de Charleston en Carolina del Sur, Estados Unidos, celebró su primer servicio religioso tras la masacre de carácter racial registrada el miércoles último. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. El Ministerio de Gobernación presentó la hipótesis de un ataque de carácter religioso dentro de una iglesia evangélica. Esto en Misco. Este ataque cobró la vida de una mujer y de su hija de 8 años. Una acalorada disputa familiar habría sido la causa del ataque armado ocurrido dentro de la Iglesia de Dios de la Profecía, en la zona 10 de Misco, que cobró la vida de 2 personas, una madre y su pequeña hija, y que dejó a 5 personas más heridas, entre ellas una recién nacida. Que él fue el responsable de ingresar a la iglesia con un arma de fuego. Esto producto de una discusión que tuvo con su ex conviviente minutos antes afuera de la iglesia. Resultaron heridas Betsy Verónica Álvarez de Cayón, de 33 años, que al momento de ingresar al hospital Roosevelt pues falleció. Ashley Milagros López Hernández, de 8 años de edad, que de la misma manera al ingresar al hospital falleció. Heridas se encuentran Kaylee Dayana López Hernández, de 14 años, Karen de la Cruz Monroy, de 21 años, Ruth Noemí Hernández, de 30 años, Emily Isel Soto Hernández, de 1 año y 10 meses, Federico Soto Marroquín, de 40 años. La disputa se habría iniciado por diferencias religiosas, según el viceministro de Gobernación, que negó enfáticamente que el ataque obedeciera a extorsiones, como se manejó al principio. También negó que el conviviente de la víctima mortal, quien sería el atacante, esté vinculado con maras o grupo de extorsionistas. La hipótesis preliminar que se tiene, que el conflicto es el haber presentado, el intentar presentar a una niña de 1 año ante una iglesia, ¿verdad? Probablemente no comparten la misma religión y eso provocó. Hay que establecer realmente cuáles eran las condiciones en las que llegó esta persona, si llegó ebria, cómo pudo haber llegado. Existen 3 equipos de investigación recolectando todos los medios de investigación que sean necesarios y todos los indicios para dar con la localización del presunto responsable de este hecho. Según el funcionario, se le ha puesto seguridad a los heridos que permanecen internados en el hospital Roosevelt y se ha pedido a la subestación de la policía que cubra el área donde ocurrió el ataque y reforzar la seguridad para los vecinos del lugar. A partir de este lunes, el Ministerio de Gobernación pues activará 2 medidas concretas para contrarrestar los hechos ilícitos a nivel nacional. Con el inicio de semana, el Ministerio de Gobernación instalará una mesa de crisis con el objetivo de implementar mecanismos y planes operativos para fortalecer el combate a la violencia e inseguridad. La señora ministra de Gobernación ha instruido instalar una mesa de crisis de seguridad integrada por los diferentes comisarios, jefes de operaciones y unidades de inteligencia, con el objeto de crear mecanismos de seguridad y planes operativos que contrarresten este tipo de hechos. Aparte de eso, ha ordenado la suspensión de vacaciones
para tener dentro de la Policía Nacional Civil, esto con el objeto de tener un estado de fuerza más fortalecido y contar con más presencia policial en el territorio guatemalteco. De acuerdo con el funcionario, ambas decisiones obedecen al incremento de hechos de violencia y delictivos que se han venido registrando los fines de semana. Este fenómeno criminal necesitamos atenderlo, necesitamos verificar cuáles son las circunstancias que los están generando, necesitamos tomar acciones en contra de esas circunstancias para que estos hechos no se repitan. Tenemos que trabajar en planes de la multisectorial, verificar realmente que los inmuebles que están autorizados para vender alcohol, pues lo hagan dentro de los márgenes establecidos en la ley. Necesitamos incrementar operativos para un plan de despistolización. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Al finalizar la homilía del domingo en la Catedral Metropolitana, el arzobispo Óscar Julio Bian Morales se pronunció a favor de las manifestaciones contra la corrupción que los guatemaltecos llevan a cabo los fines de semana. A la vez exhortó a la población a seguir manifestando independientemente de la acción de la Corte de Constitucionalidad que suspendió el proceso de antejuicio en contra del presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. Creo que debemos seguir con esas manifestaciones, porque decíamos que ya deberían parar, porque ahora es la acción, pero ahora la acción es hacerlo porque no es posible que esto haya sucedido así, sino que tenemos nosotros que estar adelante y ver que se cumpla con la ley, y que se cumpla con la ley como debe ser, no para estar tapando a otras personas. El partido Fuerza ha nominado y proclamado al doctor Alejandro Yamatei como su candidato a la presidencia. El partido político Fuerza proclamó al doctor Alejandro Yamatei como candidato a la presidencia. El exdirector del sistema penitenciario se refirió a la crisis por la que atraviesa el país, manifestando que es el momento oportuno para dar un giro total y realizar cambios de raíz en los tres poderes del Estado. Tenemos que aprovechar el momento político que está viviendo Guatemala. Tenemos que tener la capacidad de convertir este momento de Guatemala en un parteaguas en la historia, como fue en 1944. Que el presidente se tiene que ir, sí, se tiene que ir por dignidad, pero no es ese al final el mensaje. El mensaje es aprovechemos el momento político para transformar el país y démonos, ojalá, una primavera democrática que no durara 10 años, sino que pudiera durar 40, 50, 80 años. Y esa consolidación de esa democracia, de este parteaguas, es responsabilidad de nosotros los ciudadanos, no de quienes nos gobiernan, sino de una sociedad participativa, de una sociedad plenamente activa que ejercite esa ciudadanía todos los días. Dentro de sus propuestas de trabajo, Alejandro Yamatei anunció un plan de austeridad dentro del gobierno y todas sus dependencias. Hoy vamos, por eso planteamos nosotros el Plan Nacional de Austeridad, que es traernos abajo el 20% de todos los gastos administrativos del Estado para trasladar un 20% a lo que es inversión social. De lo contrario, mientras la fórmula se mantenga, vamos a estar atendiendo, quitándole la corrupción 6 centavos para invertir en la gente de cada quetzal que estamos pagando de impuestos. Es muy poco, nunca vamos a salir del problema. Tenemos que principiar a revertir la fórmula y 4 años de una muy buena administración, pero que sobre todo mantenga la legitimidad moral de gobernar. El candidato a la presidencia por el partido Fuerza hizo un llamado a sus oponentes a exponer sus planes de trabajo y a debatir y dar solución a los problemas que afectan al país. El compañero de fórmula del doctor Alejandro Yamatei para las próximas elecciones es el ingeniero Fernando Páez, quien manifestó que existe un gran reto por delante y el problema a vencer en estos momentos es la corrupción que ha penetrado todas las dependencias del Estado. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, tenemos todavía mucho más que contarle al volver a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45.
Estamos presentando a las 8:45. Vamos con las noticias. El partido Todos realizó un multitudinario meeting en Ciudad Quetzal. Allí se presentó su binomio presidencial y también el expresidente Alfonso Portillo Cabrera. Fuertemente ovacionado, así fue recibido el discurso del expresidente Alfonso Portillo durante el segundo mitin del binomio presidencial del partido Todos, que se llevó a cabo en Ciudad Quetzal. Aunque el objetivo era presentar al binomio presidencial, sin duda, el show se lo llevó Portillo, quien pidió a los asistentes el voto para su candidato a la presidencia, Lizardo Sosa. Al mitin asistieron un aproximado de 5.000 personas. Yo he pasado, yo de por sí soy medio llorón, y ahora he pasado llorando todo el día, porque aquí me encuentro tantas mujeres ancianas que me dicen, Portillo, le hemos pedido a Dios verte porque sufrimos mucho cuando te llevaron, y aquí estás. Y entonces, oigan lo que digo yo aquí en Ciudad Quetzal. ¿Qué bendición más grande puede haber para un hombre que ha sufrido la cárcel, que ha sufrido el destierro, que ha sufrido humillaciones, que ha sufrido su familia, pero Dios lo tiene aquí frente a su pueblo, hablando con la verdad y hablando sin miedo? En el mitin, mientras el expresidente dio el discurso principal, el candidato a la presidencia, Lizardo Sosa, se limitó a agradecer la presencia de las personas que allí se encontraban. Y tras el mitin político, el expresidente Alfonso Portillo habló acerca de la resolución de la Corte de Constitucionalidad que amparó provisionalmente a la abogada Karen Marie Fischer Pivaral, suspendiendo temporalmente el proceso de antejuicio contra el presidente Otto Fernando Pérez Molina. Según Portillo, los magistrados de la CC tienen que poner sus barbas en remojo. Yo tengo una frase que leí una vez de un poeta sueco, que decía: están jugando cartas en plena tormenta. Es decir, ven la tormenta, ven el peligro y aún así siguen insistiendo en violar la ley, en hacer fraude de ley y en proteger privilegios. Eso es lo que nos ha hecho daño. Ya no es solo los políticos los que estamos desprestigiados, es el Poder Judicial, es la Corte de Constitucionalidad, es el Legislativo, es la sociedad. Entonces, estar haciendo esas clases de protecciones y privilegios no demuestran más que se sigue abusando de la ley y de las instituciones en el país. La Corte de Constitucionalidad debe poner sus barbas en remojo, porque está en la mira también. La Corte de Constitucionalidad ha cometido abusos, desmanes, utilizando la Constitución. Todo el mundo sabe que no es la Constitución dice lo que se hace, sino lo que dice la Corte de Constitucionalidad. Un día va a haber que pedir responsabilidad histórica en todos los fallos. En la Corte de Constitucionalidad llegan 7 casos distintos y hay 14 sentencias distintas. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley se está haciendo con capricho, con subjetividad y con tergiversación. Contarle que el candidato a diputación por parte del Partido de Encuentro por Guatemala, Óscar Alfredo Medina, murió tras un accidente en un vehículo donde se transportaba hacia la ruta hacia Siquinalá-Escuintla. En el incidente de tránsito también resultaron heridos Freddy Castellón y Carlos Monzón, quienes igualmente son candidatos a diputados por el listado nacional de dicha agrupación partidaria. Se dio a conocer que presuntamente los tripulantes del automotor iban en estado de ebriedad, ya que en fotografías del incidente se observan algunas latas de cerveza. Por su parte, miembros del partido negaron que sus candidatos hayan consumido alcohol. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Hablamos de noticias del mundo y es que en la iglesia de Charleston se reabrió este domingo luego de un macabro crimen de odio perpetrado a mitad de semana.
La histórica iglesia episcopal afroamericana Emanuel, en el centro de Charleston, Carolina del Sur, celebró este domingo su primer servicio religioso desde que el miércoles último un racista blanco matara a 9 fieles afrodescendientes. Cientos de personas blancas y de color llenaron el templo en una emotiva ceremonia para homenajear a las víctimas y transmitir un mensaje de unidad. Fue una catarsis colectiva para superar el impacto de la matanza, señalaron algunos feligreses. A las 9:30 de la mañana se abrieron las puertas de la iglesia, clausuradas por la policía desde el tiroteo. La excepcionalidad del servicio era palpable. En primer lugar, porque no la oficiaba el pastor de Emanuel y senador estatal, Clementa Pinckney. Fue una de las 9 víctimas de la atrocidad de Dylann Roof, de 21 años, considerada un crimen de odio por la policía y el peor ataque a una iglesia afroamericana en la historia reciente de Estados Unidos. Las puertas están abiertas y mandan un mensaje a todos los demonios en el infierno y la tierra, de que las armas no vencerán, proclamó el pastor sustituto Norbert Goff. Fue una ceremonia con la habitual liturgia religiosa, con instantes serenos y jubilosos, pero de ella trascendió una respuesta ejemplar ante el terror. Mucha gente esperaba que hiciéramos algo extraño e impulsáramos una revuelta. Simplemente no nos conocen. Somos gente de fe, puntualizó el pastor. Este domingo en la iglesia Emanuel, el mensaje fue la unidad y diversidad, en una ceremonia retransmitida por televisión a todo el país del norte. En un partido marcado por el buen desempeño deportivo, sobre todo de Perú en el primer tiempo y bastante equiparado. En el segundo, Colombia y Perú empataron sin goles en la última fecha del Grupo C de la Copa América. Ambos equipos clasificaron ya a cuartos de final. Por su parte, el seleccionado de Brasil, sin la presencia de su máxima estrella Neymar Santos, venció a su par de Venezuela 2-1 en el Estadio Monumental de Santiago y despejó las especulaciones al ganar el Grupo C. Ahora se cruzará con Paraguay en cuartos de final de la Copa América. Hasta aquí llegamos con las noticias, lo dejo con el resumen de la semana. Estará, por supuesto, entre los analistas Claudia Méndez Arriaza y también la licenciada Carmen Ortiz, además de Juan Luis Font. Yo, por supuesto, lo espero mañana. Antes no se puede perder la presencia del candidato oficial del Partido Patriota, Mario David García, esta noche en Destino 2016. Será un momento imperdible para que usted lo pueda observar. Eso será a las 10 de la noche. Será Mario David García el entrevistado hoy en Destino 2016. Quédense con nosotros, estamos en Noticiarios de Canal Antigua. Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45, 21 de junio. Es un gusto estar con ustedes. Saludamos rápidamente a Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A Paola Hurtado, bienvenida también. Hola. A Carmen Ortiz, bienvenida igualmente. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Mucho de qué conversar, mucho de qué discutir en esta noche. Le vamos a dedicar casi un programa entero al tema electoral y vamos a arrancar presentándole a usted el asunto de estos candidatos que se encuentran como náufragos a la deriva. Vea usted. Decimos que se encuentran a la deriva porque ninguno de estos tres candidatos ha sido obligado a renunciar a su candidatura por el partido que los promueve. En el caso de Julia Maldonado, pues sí tiene un impedimento concreto al no contar con el finiquito, pero los otros dos lo que tienen es un alejamiento de parte de su partido, que es el partido líder. Líder había echado mano de Arnoldo Medrano, como ha echado mano prácticamente cada partido excepto el FRG,
para atraer votos hacia su candidato presidencial en Chinautla, de Arnoldo Medrano. En esta ocasión, Líder ha preferido distanciarse de él. Yo no sé, para empezar, ¿cómo ven ustedes ese distanciamiento? Un distanciamiento que se ha producido también respecto de Baudilio Hichos, el diputado de Chiquimula. Arrancamos esta discusión. Es un distanciamiento contradictorio. Primero porque dice, cuando anuncian que suspenden a Medrano y a Hichos de Líder, dan el argumento de que ellos no van a permitir corrupción en su partido. Y después dicen que no los están sacando y todavía son candidatos mientras no haya ningún señalamiento o verificación de los indicios que tienen en su contra. Entonces es falso, es contradictorio y es solamente una hipocresía de proyectar una suspensión que no significa nada, porque lo que significa es o no es miembro, es o no es candidato, y los dos son candidatos. Ahora, creo que de los tres que presentamos, el que tiene más complicaciones es el señor Hichos, por el antejuicio que le promovieron esta semana por ser contratista del Estado. Bueno, Julio Maldonado, si no tiene finiquito, simplemente no se puede inscribir. Pero el señor Hichos tiene un antejuicio para ser procesado por haber proveído al Seguro Social fraudulentamente el alquiler de un edificio en Chiquimula. Y si el Tribunal Supremo Electoral se pone las pilas, debería actuar inmediatamente para bloquear la inscripción de él, porque ha sido contratista del Estado y eso está prohibido. Pero ¿qué me dicen ustedes de Arnoldo Medrano? Es que prácticamente si uno piensa, Arnoldo Medrano ha salido bien librado y a él no lo atacaron en año electoral. No, voy a corregir, no es que lo atacaron. No lo han denunciado, algunas de sus denuncias sí caben dentro del año electoral, pero sus 8 antejuicios no nacieron en mayo ni tampoco en junio. Han nacido en tiempo pasado y él está participando allí. Entonces me parece una contradicción del líder. En este momento está separando, pero dejando dentro a estos candidatos que tienen graves acusaciones. ¿Cuál es la responsabilidad de un partido político? Yo como electora lo mínimo que espero es que sus filas estén llenas de candidatos que son probos y que me garanticen a mí honestidad e integridad en el manejo de fondos públicos. La pregunta aquí es, ¿alguien acusado de un proceso de corrupción tiene derecho a participar en la política? ¿Por qué subrayé yo que el fallo contra Susana Luarca es importante en esa red de adopciones? Porque si se dan cuenta ustedes, a los funcionarios que participaron en esos hechos criminales, que coludieron con notarios de fuera para trata de personas y robarse niños, les prohíben de por vida ser nuevamente funcionarios y ocupar un cargo público. Entonces es lo mínimo que demando yo también de la política. Respeto el derecho de inocencia, la presunción, pero exijo del partido político que me garantice que las personas que llevan en sus listados son probas. Sí, son íntegras. Muy tarde, creo yo, ¿verdad? Porque de estos candidatos ya se sabía el tipo de antecedentes que tenían y todas las dudas alrededor. Mientras más tiempo pasan estos candidatos en el poder, no hay duda, y mientras hablaba Claudia, yo me imaginaba un árbol creando raíces profundas. Entonces es mucho más difícil sacarlos de ahí, porque han tenido la oportunidad para que administración tras administración ir creando y fortaleciendo toda esa red clientelar, que finalmente es lo que hace que uno diga cómo es posible que a estas alturas no se haya culminado el juicio y no haya todavía una sentencia. Yo quiero también rescatar que cuando el partido líder dice que los va a suspender, me recordé de una vecina mía que tenía un hijo muy malcriado y cuando quería corregirlo decía, yo sí le pego. Y alguna vez, ante una mala crianza, el niño saca su pañuelo y le hace así, ¿verdad? O sea, ese era el castigo. Esto era Villate en el caso de Hichos, ¿verdad? Pegándole con el pañuelo, pero a la larga yo creo que únicamente uno puede realmente ser enérgico con alguien si tiene la autoridad moral para hacerlo. Y lo que a mí me da la impresión es que ninguno está seguro en su posición, y como se dice en Chapín, en buen Chapín, aquí pareciera que todos tienen la cola machucada. Yo lo que veo es que esta protesta ciudadana en contra del régimen político corrupto, del sistema político corrupto, está empezando a tener resultados, como dice Carmen, enormemente tardíos y poco creíbles de parte del partido líder, pero es por lo menos un avance que un partido ya empiece a considerar
que no se puede ser tan descaradote como llevar a Arnoldo Medrano. ¿Recuerdan ustedes a Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina justificando aquí a las 8:45, 4 años atrás, la candidatura de ese señor dentro de su partido, a la Unidad Nacional de la Esperanza justificándolo también, a la Gran Alianza Nacional justificándolo? Todo lo justificaban porque, bueno, es un hombre que tiene mucho respaldo popular y porque esos votos se necesitan. Pero ese es el punto también que tú mencionabas el día viernes, pues sí, es decir, claro, también que la gente no siga votando por ellos. el respaldo popular para ellos. A mí lo que me parece es que por lo menos se está avanzando en un sentido de las formas. Resulta mal visto llevar a una persona corrupta, o por lo menos disuade un poco, dicen, los vamos a separar. Da pena, nos distanciamos un poquito de ellos. No nos convencen absolutamente de nada con esa separación a medias y con no rechazar su candidatura, pero me parece a mí que por lo menos se empieza a notar un peso en términos de imagen pública. Hay una cuarta persona que habremos de presentarles en este momento, y esta es una mujer que es abogada, canta y es candidata a la alcaldía metropolitana. Es pintora, además. Y habla idiomas. Es una mujer muy versátil. Es políglota. Sí, es políglota. Muy bien. Vea usted, este es el caso de doña Anabela de León. ¿Aló? Ajá. Y es a Minor que le habló a Obed. Ah, Obed es. Obed le habló a Minor que estaba llamando, que ¿viste lo que te escribí, María? Ajá. Cabal, lo que te escribí. Llamó también esa Anabela de León. Ajá. ¿Y ella llamó a quién? Que esa señora Anabela de León sea yo, eso es lo que no acepto, porque yo no estoy vinculada ni con las personas que están siendo procesadas por el delito, los delitos que los están juzgando, ¿verdad? Por el caso de la línea, no los conozco, no tengo ninguna participación y no me pueden involucrar. Yo creo que se trata de un homónimo, o se pudiera tratar en un momento dado de que hay personas que utilizan el nombre de una persona influyente para tratar de engañar a otros, no sé. O pudiera también tratarse de una campaña negra por el hecho de que yo estoy siendo ya conocida y aceptada como una candidata muy fuerte a la Municipalidad de Guatemala. Pobrecita la candidata, es una campaña negra, dice ella, y seguramente es un homónimo, es un molesto homónimo el que se está utilizando. Sí. ¿Qué piensan ustedes de este caso que al ser señalada Anabela de León bien podría impedirle correr incluso como candidata a la alcaldía metropolitana? ¿Qué piensan de esto? Y sí puede tener razón en lo que dice. Digamos que se pueden estar refiriendo a una tercera, cuarta persona que comparte su nombre y su apellido. Hasta este momento, porque las escuchas van a seguir saliendo. Digamos, pero es que Anabela de León no levanta suspicacias únicamente por este caso. Y hay uno en donde directamente sí le atañe a ella. El papel protector que jugó en el caso de Vernon González. Un sujeto que fue capturado y se fue a la cárcel, posteriormente salió, pero bajo la sospecha de tramitar con sus influencias el encuentro de un diputado con una magistrada. ¿Recuerdan ustedes lo que ella hizo? Él gozó de su salario durante ese tiempo. Y en otorgado por su esposa, que era la jefa de recursos humanos, que se le pagó adelantado. Entonces, Anabela de León, está bien, vamos a decir, ok, que esto se compruebe, que siga su proceso, nos levanta la duda, la sospecha. ¿Qué tiene que ella contestar por esos casos anteriores en donde definitivamente no puede arguir, se están refiriendo a otra persona? ¿Cómo responde a que contrató a estas dos personas? ¿Recuerdan ustedes su voz en esas llamadas telefónicas? Señores, doña Anabela también es un impresentable, igual que doña Blanca Stalin, igual que un montón de gente que ahora está saliendo. Un tercer caso, el abogado Elías Corominal, que presentó un amparo en nombre del presidente de la República para la Corte de Constitucionalidad para evitar el antejuicio, es empleado del registro de la propiedad. La señora dice, yo soy una candidata fuerte. Lo que es una funcionaria que se hace la fuerte, utiliza su cargo para dar plazas, para utilizar el registro de la propiedad, para influir en la política, para influir en la justicia, para influir en el partido. Ella debería ser más cauta al decir, pues, es un homónimo, porque la investigación está en curso y esas mismas palabras que están grabadas en el video podrían ser usadas nuevamente para mostrar
cómo tiene ya la desfachatez de negar. Yo creo que no solamente ella está muy preocupada, ahorita hay muchas personas que están como loros en comal caliente, ustedes con esto de las como que le pasan una patita y levantan la otra patita. Sí, es que son muchos, porque los tiene a todos en ascuas, es decir, este siempre ha sido un país donde hay como ese delirio de persecución, todo el mundo cree que sus teléfonos están pinchados y demás, pero en esta ocasión, señores, sí tienen razón para estar preocupados, porque muy probablemente, es decir, no solamente hayan escuchas alrededor de este caso, sino que la señora ha despertado muchas dudas alrededor de su gestión, con lo cual, aunque esta vez lo niegue, puede ser que en un futuro podamos saber algo más. Esto apenas empieza, diría Quique Godoy, ¿verdad? Y por eso digo, yo no dudaría, pero es que es una mancha más para el tigre, por favor. Pero qué cínicos, pero qué cínicos y qué pasivos hemos sido en muchos sentidos al aceptar que cuando Anabela de León estuvo protegiendo a esta persona que estaba claramente vinculada con un intento por forzar o por orillar a una magistrada a cambio de su reelección. Acusado de un fraude millonario. Por favor, todo eso, y que ella le apoyara de esa manera. Es que nos hacemos de la vista gorda, como con Medrano, como con Baudilio Hichos. No nos están descubriendo el agua azucarada. Por eso digo... O de Julia Maldonado, por favor, señores. Y por eso te digo, está bien, puede que no sea ella, que nos responda cuál es su papel de protectora en el caso de ese abogado. A mí lo que me llamó la atención de estas declaraciones es que ella dice que esto puede suceder como ella está siendo una candidata tan fuerte y tan bien aceptada. Me da muchas dudas de dónde sacará doña Anabela la información en cuanto a su nivel de popularidad electoral. A lo mejor le están haciendo encuestas. Bueno, esta semana fue muy popular por esa entrevista que dio, donde la pusieron a hablar en inglés, en italiano, en alemán, y la señora en alemán solo sabe decir hola. Y confunde el alemán con el italiano y catastrófica. Si mientes en tu currículo, puedes mentir con cualquier cosa. Y parece una anécdota. Pero ¿y cuántos mienten? Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para seguir discutiendo en el marco de a las 8:45, domingo a las 8:45 de corte electoral. Ya venimos. Cliente. El último de los últimos. Qué bueno que viniste. Poder empezar cualquier negocio, que todos podamos ir a la U, comer todos los días. Acceso al arte, seguridad en nuestras calles. Cuando escucho las necesidades de la gente, me queda claro que todos pedimos lo mismo. Oportunidad. Una oportunidad. Una oportunidad. Una oportunidad. Una oportunidad. Las oportunidades vienen con trabajo, con educación y con desarrollo social. Cuenta conmigo. Sandra, presidenta. Si quieres estar todo el tiempo bien informado, hay una app para eso. Si quieres ver Canal Antigua en línea sin prender el televisor ni moverte, hay una app para eso. Si quieres volver a ver una noticia, hay una app para ello. Si quieres conocer más acerca de los conductores de Canal Antigua, si quieres compartir con nosotros lo que está pasando en tu ciudad, las calles de tu pueblo, hay una app para ello. Es el nuevo app de Canal Antigua. Somos los primeros que te ofrecemos la posibilidad de tener Canal Antigua siempre a mano. Si quieres informarte, divertirte, disfrutar de contenido exclusivo y promociones especiales, hay una app esperándote. Canal Antigua, como siempre, mira sin límites. ¿Te gustaría estar siempre al tanto de lo que pasa de forma express? Busca Vida para información fresca sobre tendencias, moda y gastronomía. Política, ciudad, seguridad y lo que ocurre en el mundo llega vía actualidad con un formato único. Famosos te mantiene al día con los personajes del momento. Te compartiremos los mejores consejos y herramientas de tecnología. Además, estarás siempre al día con lo más relevante del mundo deportivo. Los temas virales son infaltables, así como la interacción constante. Ingresa ya a diariodigital.gt o descarga nuestra app. ¡Las tortillas! Soy el gobierno
y vengo por mi parte. Soy el monopolio y esta es mi parte. Soy el político corrupto y vengo por mi parte. Pero ya no queda nada para nosotros. ¡Tenemos hambre! ¿Saben qué? Si les dicen a sus papás que voten por mí, les doy una su tortilla. Soy Juan Gutiérrez. No permitamos que los corruptos se sigan robando la comida de nuestros niños. Cruzada contra corrupción. Vota Juan. Vota PAN. Estamos presentando a las 8:45. En este segundo segmento desmenuzamos spots, anuncios de campaña de candidatos. Los dos que usted va a ver ahora tienen que ver con bisturíes, con hachas y con promesas. Carnicería en general. Con carnicería, con mucha carne, un poquito de sangre. Mire usted. La falta de seguridad, de empleo, de educación, de salud, de atención a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, son los efectos de ese cáncer político contagioso. Hay servidores públicos honestos, pero no son suficientes. Así que, antes de que se infecten, ¿qué le parece si sanamos a Guatemala desde la raíz y sacamos del poder político a ese tumor canceroso? ¿Afilamos el bisturí? Algunos dicen que pueden parar la corrupción con un bisturí. Un bisturí, qué ridículo. Un cortecito por aquí, una renuncia por allá. Las raíces de la corrupción son profundas. Se necesita un hacha de carnicero. No más jueces corruptos, no más diputados corruptos, no más corrupción. Yo tendrían que ver acá lo que sucede en el piso. Acá los camarógrafos están matando de la risa. Miren, por lo menos un anuncio que nos saque la risa a Ay, todos. no, yo eso sí le quiero agradecer, Sí, de sí, verdad, agradece. al señor Gutiérrez. Él me cae a mí muy bien, pero le quiero agradecer verdaderamente que me haya alegrado tantísimo la semana con ese video. Me ha hecho Pero reír. miren, yo puedo decir una cosa, el señor no deja de tener razón, ya sé que me movió a mucha risa ese es su... Un poco violento también. Esa es su actitud de carnicero, pero la hachuela de carnicero, ¿vieron Ay, lo con qué? asusta. Ahora con, miren, con qué no precisión la aguanta maneja? rudezas, Pero, que esté atacando a un candidato que va quinto lugar y él está en el octavo. pero va dirigida exactamente A al quien tipo de compite y elector que disputa su cree él, elector. que puede, él y su asesor de Sí, campaña, que es vota David Juan. Morris, que cree que Vota puede ayudarle a crecer precisamente, que es una clase media y clase media alta que está directamente involucrada y concernida por el tema de la corrupción. Y solo puedo decir una cosa, recuerdan que en Destino 2016 entrevistamos a Suri Ríos y cuando se le preguntó a ella de qué manera había luchado como diputada en la época del FRG contra la corrupción, y ella empezó a hablar del caso de unas ambulancias de un hospital que no salían y que ella verificaba que sí salieran, cosa por el estilo, y la repregunta fue, ¿de ambulancias? Pero si aquí donde se roba por montones y en grandes cantidades es en la venta de medicamentos y de digamos... Contratos del Estado, construcción, equipamiento. infraestructura. Sí, pero equipamiento médico, o sea, me va a hablar en términos de salud. Yo creo que lo de la ambulancia y si sale a la hora o no sale a la hora es como ese bisturí que Pero nos miren, está antes de presentando que el otro sigamos señor. comentando, yo les quiero mostrar estas dos conversaciones que tuvimos con dos expertos que analizan los dos spots. El primero que les vamos a mostrar es la opinión que nos da Alberto Aragón. Él es experto en temas electorales. Miremos qué nos comentó sobre estos dos anuncios. Ahí sale beneficiado el que menos conocimiento de marca tiene. Porque usted se enfrenta con una figura que tiene más conocimiento de marca que usted, entonces recibe un poco de conocimiento de marca, lo eleva a su nivel. El que se perjudica es el que menos conocimiento de marca tiene y menos reconocimiento. Entonces es un error, está bien retar al que está más arriba. Pero el que está más arriba es un reto, aceptar el reto o retar al de abajo es un error. Como es un error que un candidato presidenciable le responda un ataque a un vicepresidenciable de otro partido. Usted como vicepresidenciable ataca al presidenciable de aquel, pero eso no lo puede responder. Al que debe responder es el vicepresidencial para que se mantenga al mismo nivel. La opinión de Alberto Aragón es un error atacar al que está más abajo. Hay que atacar al que está arriba, dice él. Miremos qué dice Silvio Gramajo. Él es experto en comunicación política. Me parece que no sé si es sensato
o insensato. En una campaña política, digamos, de alguna manera se permite este tipo como de formas comunicativas. Aquí la lógica es pensar si habrá impacto o no en el hecho de que él desafíe a Suri en función de el posicionamiento en que ambos se encuentran en las encuestas. Es decir, yo creo que depende del segmento de la población. Hay probablemente un segmento de la población se sienta como, digamos, sorprendido por el tipo de campaña, o sea, salir el vestido de carnicero con un hacha muy grande, partir la costilla y con esos golpes, con ese sonido muy fuerte, puede hacer que a la gente algún tipo de población le impacte. A mí me preocupa que otro grupo poblacional electoral se sienta como quizá la palabra podría ser ofendido, si no bien ofendido, un poco como cuestionado. ¿Qué piensa Carmen? Mira, yo veo que ahí sí le atinó Canela, ven ustedes, porque él empezó a crear una pugna con Manuel Valdizón, justamente siguiendo esta regla que Alberto muy bien mencionaba, ¿verdad? Buscó a alguien que iba al grande. En ese sentido creo que él atinó y le respondió, él logró su objetivo. Ahora, en este caso, lógicamente el señor, tal vez es por lo que decía Juan Luis, ¿verdad? Porque él piensa que mucho de las simpatías electorales que él podría jalar las tiene actualmente Suri, y ante la incertidumbre de que finalmente logra inscribirse como candidata, él dirá, mejor voy a preparar y voy a ver cómo me los gano. Pero vean, o sea, lo importante en todo caso en una campaña es que lo que el candidato pretende hacer es marcar la diferencia. Como ya estaba con un bisturí, entonces él sale con el hacha, ¿verdad? Pero lo triste y lo más lamentable es que fijamos esas diferencias únicamente alrededor de la imagen del candidato, cuando lo más rico en un proceso electoral y en una campaña electoral son los planes y las propuestas programáticas de los partidos, es decir, las discusiones y las mayores diferencias deberían de estar dadas por esos planes de gobierno que a mí se me hace todavía no los están elaborando alguno de ellos, o tal vez están apenas empezando. A mí me sorprende cómo la corrupción se ha convertido de un momento para otro en el centro de la campaña electoral, pero comparto con Carmen, no es con un anuncio. Realmente, ¿qué político creen ustedes que puede tener la determinación, la agresividad y la violencia, si así lo quieren ver, para combatir toda la corrupción? Y no hablo de una corrupción únicamente un puesto por aquí, un puesto por allá, como dice él. O una ambulancia por aquí, una ambulancia por allá. Porque se hace perfectamente la analogía, es la corrupción prácticamente enraizada y que está en esos partidos políticos, que ninguno de los dos candidatos puede decir, aquí en estos partidos políticos nosotros hemos hecho esto. ¿Y Juan Luis? A mí me parece que sí es un acierto, le llevo la contraria a Alberto, pero me parece que es un acierto. ¿En qué sentido? ¿Acaso había llamado su atención en algún momento Juan Guillermo Gutiérrez? Ahorita se está colocando en el mapa, ahí está, bueno, a costa de Suri Ríos, pero ahí está el señor atrayendo hoy su atención y suscitando una discusión que no había suscitado antes. Ahora la pregunta del millón, ¿ella le irá a contestar? ¿Irá a aludir a él? Ojalá, porque sería reiterante y tendríamos otro domingo alegre. Pero por favor, quizá ella no pesque el anzuelo porque es como una pelea entre perritos pequeños, ¿no? O sea, Juan una Gutiérrez pelea tiene de chihuahuas, de chihuahuitas. Pero bien saben que hay un elemento que menos de 5% de intención de voto. Que también tenemos que rescatar. Obviamente no tienen dinero para la campaña. Y eso también es positivo. Bueno, es decir, porque también una campaña muy bien estructurada, esos que se dejan traer grandes expertos un gran asesor, en mercadeo político y demás, que cobran una millonada. Ay, porque mira, si de veras tiene asesor, en realidad no más es vale una estar... mala campaña, Carmen, y los spots de candidatos no son los planes, son los pero spots, mira, no son para mostrar, no lo que van a hacer. No es solamente llamar la atención y darse a conocer, es que miren, yo creo que es una gran pérdida que la gente finalmente está en pantalla, el televidente lo ve por primera vez, lo conoce, pero en lugar de decirme simpatiza, se mate de la risa. Eso tampoco puede ser un efecto positivo, que él no sea capaz de provocar
un pensamiento positivo, que dé la imagen de seriedad. ¿No será que pretendía viralizar su video entre una población que utiliza pero es que un presidente vestido ustedes de yo creo carnicero. que se están poniendo exquisitas. Pero está se divertido. están poniendo exquisitas. Vamos a hablar en términos de exquisiteces. Miren, promesas y ofertas hay 1001 de las que podemos discutir. Vea usted este candidato a la alcaldía por el partido Todos, don Willy Rivera, el tipo de ofertas que está haciendo. Les está prometiendo que él va a pagar el servicio de la moto de los mensajeros o de las personas, de los usuarios de motocicletas aquí en el municipio de Guatemala. Qué montón de huevos, por cierto, en esa imagen. Pero de lo que está hablando don Willy Rivera como promesa, otra vez, motoristas, ya es tiempo. Willy Rivera es posible, servicio completo en los nuevos talleres municipales. Él está ofreciendo que va a montar una serie de talleres. Pero oiga, repararán tu moto y la MUNI te presta una moto. ¡A la puchica! Pero les voy a decir algo. ¿Cuántos motoristas hay? 800,000 motos tiene el Parque Vehicular Nacional. Y es el vehículo que en los últimos 4 años ha manifestado un crecimiento que duplica y quintuplica año con año. Digamos que solo hay 500,000, que de esas 800,000, solo hay 500,000 en el área del departamento de Guatemala y buscarían venir a hacerse su servicio 200,000 aquí a la capital. ¿Cómo arman ustedes una serie de talleres municipales para ofrecerle servicio a 200,000 motos? ¿Y la moto prestada? Y la moto prestada. Y la moto prestada, pero es que de verdad habrá quien se crea eso. No, yo he visto ideas y ofertas descabelladas, pero déjenme contarle una de un compañero argentino justamente en uno de estos seminarios, porque esto también pasa en otros países de Latinoamérica. Y me decía, mira Carmen, el colmo en Argentina fue, en una elección, un candidato ofreció a las personas que si votaban por él les iba a dar un tenis antes de la elección. Ellos tenían que demostrar que habían votado por él y hasta la salida les iba a dar el otro tenis. Exactamente. Un tenis, 2 tenis. A ese nivel llegamos. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco en este domingo a las 8:45 que, mire pues, a pesar de ser del plano electoral, nos ha sacado risas. Nos estamos divirtiendo un poquito. Ya venimos. Cerramos una semana en la que las 3 figuras de orden político más relevantes en este momento del país, el presidente Otto Pérez Molina, la candidata a la presidencia Sandra Torres y el candidato a la presidencia Manuel Valdizón, fueron objeto de procedimiento para levantarles el antejuicio a uno, a la otra y al otro. Los 3, pero el presidente Otto Pérez Molina es quien salió mejor librado al final de la semana, porque el día jueves se conoció una resolución de la Corte de Constitucionalidad que le otorgó un amparo provisional a la abogada Karen Fischer, por medio del cual ordena a la Corte Suprema de Justicia, bueno, deja en suspenso en realidad el traslado, el trámite que le ha dado la Corte Suprema de Justicia a la solicitud de antejuicio de parte del diputado Amílcar Pop contra el presidente Otto Pérez Molina, de manera que por este momento se encuentra en suspenso ese antejuicio en contra de Pérez Molina. Pero en cambio, Sandra Torres y Manuel Valdizón son objeto por parte del Ministerio Público también del inicio de un proceso de antejuicio. En su caso, ellos tienen derecho al antejuicio por ser ya candidatos inscritos a la presidencia de la República. La ley les ampara o les protege con ese antejuicio, pero se inicia el caso de cada uno de ellos por acusaciones de delitos electorales. En ambos casos, por promocionar mediante volantes la oferta de material de construcción a cambio del voto. Ese es considerado un delito electoral, se encuentra claramente tipificado y el Ministerio Público ha decidido iniciar proceso en contra de ambos. ¿Qué piensan ustedes? La semana de los antejuicios. Mira, del antejuicio que resolvió la Corte de Constitucionalidad es entendible, es decir, lo que ha habido ahora es una gran presión política
primero para que el presidente renunciara, y ahora pues los ojos estaban puestos en la Corte, porque lo que la gente en términos generales esperaba, quienes han pedido la renuncia, es que finalmente procediera el trabajo del Congreso de la República y el presidente fuera juzgado. Pero luego de que recibimos acá el día viernes al magistrado Molina Barreto, la verdad es que las fundamentaciones que él nos expresó acá, y cuando tú lees la resolución de la Corte de Constitucionalidad y sus razones, pareciera ser efectivamente que es una resolución bien fundamentada, y él argumentaba precisamente que también la petición de amparo iba muy bien fundamentada por parte de la abogada Karen Fischer. Indudablemente, si la Corte de Constitucionalidad ahí cometió un error, va a tener que enmendarlo, pero creo que sí hay momentos en los cuales hay que aprender como a marcar muy bien la línea entre lo que políticamente uno desearía y lo que finalmente debemos respetar en términos de la independencia del organismo de justicia. Quisiéramos pensar efectivamente que es una resolución independiente, completamente imparcial y fundada en derecho. No nos queda otra opción ahora que ver cómo resuelve esta Corte en mes o mes y medio, y cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir. Yo me quiero referir sobre los antejuicios para los dos candidatos punteros en las encuestas. Me parece que fue una falla del Ministerio de Público al verse tan desigual al presentar acusación contra Sandra Torres, cuando en el mismo municipio de Suchitepeques había habido propaganda de Manuel Valdizón y su candidato a alcalde en Mazate para obtener votos a cambio de materiales de construcción. El Ministerio Público tiene un argumento. La Inspectoría del Tribunal Supremo Electoral solo denunció a Sandra y por lo tanto ellos siguieron esa línea. Pero públicamente se conocía que los dos partidos, o al menos la población así lo vio, porque la UNE asegura que los vales con el logo de ellos eran falsos, parecían como que estaban tratando de comprar el voto. Creo que el MP se vio muy mal, se vio injusto, y en esto que resta de campaña, la Fiscalía de Asuntos Electorales deberá ser más actuadora de oficio, que esperar a que le lleguen las denuncias para buscar esa ecuanimidad para todas las candidaturas. Yo me voy a referir al antejuicio del presidente Otto Pérez Molina. Yo sí considero que el fallo de la Corte de Constitucionalidad es un fallo protector. No creo que acá están muchos abogados tratan de fijarse y concentrarse demasiado en las formas, y cuando se concentran demasiado en las formas se pierde el fondo, y aquí el fondo es la gran sospecha y la gran duda que ha provocado el presidente Otto Pérez Molina al dirigir ciertos nombramientos, al permitir el funcionamiento de otros funcionarios de su gobierno que han resultado por demás bajo sospechas, bajo acusación nuevamente de delitos de corrupción. Entonces, considero que fue un fallo protector, definitivamente lo fue, y no es la primera vez que Otto Pérez Molina se libra de que la justicia lo llame ante un juzgado, ante una comisión pesquisidora. No es la primera vez. A lo largo de su historia, en una década, lleva por lo menos 4 casos de los que se salva así, como fue salvado hoy, de encarar a un tribunal, a un juez, o a diputados pesquisidores. ¿Está incluido? Caso Bámaca, caso MDF y también en el caso Gerardi, donde queda su nombre incluido en registro judicial, pero siempre hay fallos que han impedido que él siquiera personalmente responda a las preguntas que despiertan las sospechas o los señalamientos de terceros. Ahora, lo que hay que considerar también es que un proceso que empieza mal es muy difícil que termine bien. Y por eso es que los abogados insisten tanto en que desde el inicio de los procesos tienen que ir muy sólidos y muy bien fundamentados, porque si no, a mitad del camino se te pueden caer. Puede ser, o sea, no hay todavía una resolución definitiva. Como él mencionó, esto va a ser una suspensión temporal. Podría ser incluso que durante este tiempo sigan caminando las investigaciones en el Ministerio Público y en la CICIG, y que eso todavía dé la oportunidad de poder reforzar un posible proceso judicial en contra del presidente de la República. En ese caso, pero yo entiendo que también la Fiscalía contra la Corrupción bien podría empezar a articular un caso en contra del presidente por enriquecimiento ilícito, y que ese caso, bien procesado por la Corte Suprema de Justicia, es decir, no simplemente tramitado y trasladado al Congreso de la República, sino, digamos, evaluado
y con una consideración, con premisas que consideren exactamente si tiene fundamento o no tiene fundamento las sospechas del enriquecimiento ilícito del presidente, perfectamente se le podría procesar. Lo que pasa es que hace falta verdadera voluntad política para procesar al presidente. Pero también consideremos que igual que el caso de la Fiscalía de Delitos Electorales, es decir, son 5 fiscales en la FESI. Pero esa es la FESI, la Fiscalía Anticorrupción es una fiscalía que tiene por lo menos una fiscalía que tú inclusive cuestionabas el otro día de que pareciera que está hibernando. Y no hace o no hace mayor cosa, yo no debo decir absolutamente nada, pero no hace mayor cosa. Al MP le falta más actuar de oficio. Vamos rápidamente con el siguiente tema que se aleja de lo político, se aleja de lo electoral, pero en términos generales nos atañe a todos y es un caso que... Mire, no lo pongamos en términos sentimentales. Es conmovedor, por supuesto, ver que a un niño de 12 años de edad se le haya lanzado por un grupo de adolescentes, un grupo de pandilleros del puente Belice. Se presume que fue lanzado, fue castigado de esa manera porque él se negó a justiciar, a matar a un piloto o a un piloto de taxi al que la pandilla, la Mara, estaba extorsionando y se había negado a pagar la extorsión. Es que piense usted, aparte del calvario de este muchachito que es rescatado con vida, es llevado al Hospital San Juan de Dios, los médicos del hospital salen a pedir colaboración de ciudadanos particulares para ayudar a pagar los medicamentos. Es que si eso no describe todas las miserias de la sociedad en la que nosotros vivimos, ¿de qué manera lo podemos describir mejor? Y que no había ni siquiera una cama en cuidados intensivos. Es verdaderamente conmovedor, es penoso y refleja nuestro fracaso real como sociedad organizada alrededor de unos principios que presuntamente defienden la vida, pero somos incapaces de impedir que todos esos muchachos se asocien en pandillas, somos incapaces de proteger a aquellos que están en riesgo de asociarse en pandillas. Hay grandes esfuerzos particulares. Debajo del puente justamente nació ese esfuerzo precioso del sacerdote jesuita Manolo Maiqueira, que ahora es seguido, sí, él murió. Pero sigue la misión. Sigue la misión dirigida por el Padre Izquierdo ahora, pero el asunto es que hay esfuerzos particulares, pero no pareciera haber de nuestra máximo ente organizacional, que es el Estado, no pareciera haber un esfuerzo coherente y real para venir a librar a los muchachos, sobre todo en área metropolitana, aunque en muchas otras ciudades también, de este mal que significan las pandillas. Yo sé que Juan Luis dice, alejémonos de el sentimiento, y voy a tratar de plantearlo de una manera lo más racional posible, pero me parece que la condición de un niño que da su vida antes de salir a quitar la vida de otro, me hace pensar a mí en cuántos se han encontrado en esa situación, cuántos no han resistido y han cruzado la línea para disparar, cuántos han llegado por 100, 300 quetzales o por obligación a ejecutar el gatillo. Francamente, alguien lo escribió en una red social y las reacciones que desató fueron sorprendentes. Es un verdadero ángel y es un héroe, y nuevamente su condición nos retrata como sociedad. Yo lo voy a ver con un poco de pesimismo, porque ciertamente la Asamblea de Médicos se organizó para buscarle el medicamento y que no tuviera la familia que ir a buscar dinero. Pero las tragedias se nos van olvidando, y es la familia de este niño la que va a tener que pagar su recuperación, su rehabilitación. El niño tiene un trauma cráneoencefálico, tiene múltiples fracturas en su cuerpo, y esa recuperación se nos va a olvidar. Y es la familia la que tiene que ver con esos gastos. Además, alguien que le ponen una pistola en la mano a los 12 años y le dicen, matas a ese piloto, o elegís si te descuartizamos o te lanzamos de un puente, y lo lanzan de un puente, necesita tratamiento psicológico, y eso tampoco se lo va a dar el Estado. Esa salud mental no la va a recibir el niño, va a vivir el resto de su vida con esa imagen horrenda en su cabeza. Y ahí es donde creo que van a ser si se recuperan, que esperemos que sí. Más espanta también es darnos cuenta de que, yo diría, la mayoría de nuestros jóvenes tienen que enfrentarse a esa situación porque nacen y crecen en ambientes violentos. Atrapados en esa realidad. Y son las únicas únicas oportunidades que la vida les ofrece. Imagínense, o matas o te matamos. Hay a otros, por ejemplo, en donde las únicas opciones son, en el caso de las mujeres,
es tener que, las madres de familia van y las ofrecen a los jefes de las clicas, porque es la única manera, no solamente de tener cierto prestigio y cierto respeto social, sino de salvaguardarlas de otros peligros. Y la otra opción es, o me hago salvatrucha o me hago Mara 18, pero no hay manera de sobrevivir en esos ambientes. O migro hacia Estados Unidos. O migro a Estados Unidos, si no eres miembro de una pandilla. Entonces el problema es muy complejo. Imagínate tú que si finalmente alguien, porque alguien me mencionaba esta mañana, y no, ese niño se le debería dar beca en alguna escuela, se le debería de ayudar con su proceso de recuperación, etcétera. Pero me pongo a pensar, bueno, que le consiguieras una beca en una escuela, si no lo sacas de ese lugar, no va a haber posibilidad de que el niño se desarrolle adecuadamente. Además, en esa misma situación, vuelvo a insistir, son miles y miles de nuestros niños y jóvenes. Ese tendría que ser el primer motivo de trabajo de nuestro Estado. Hemos llegado al final de esta emisión de domingo a las 8:45. Vamos a presentarle rápidamente la primera plana de la revista Contrapoder, que esta semana refleja el retrato de un candidato que francamente se ha llevado un loteriazo en medio de la crisis política que vive el país. Es Jimmy Morales, quien según la encuesta de Contrapoder Canal Antigua marcha en tercer lugar en intención de voto. Esa es la primera plana de la revista Contrapoder. Nos vamos a despedir ya en este momento y lo vamos a dejar en compañía de la viñeta de la semana. Ya sabe usted, Destino 2016 a continuación. Mario David García, el candidato del Partido Patriota, entrevistado hoy por un equipo de 6 expertos y periodistas.